Buenos días. Cuando cumplí 25 años, Susan me regaló una Biblia. Por varias razones, no tengo tiempo para explicar. Empecé a leerla. Y bueno, empecé en el Evangelio de Mateo, leyendo un capítulo cada día. Y sucedió algo extraño. Cuando más seguía la historia de Jesús, me sentía atraído por la narración. Y cuando Jesús habló, era que Él sí me hablaba. Y al mirar hacia atrás hoy en día, ahora estoy convencido de que fue el Espíritu Santo trabajando en mi corazón. Y cuando llegué a la parte donde Jesús fue crucificado, había una referencia a Romanos 5:8. Y leí por primera vez, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Me había creado pues en una iglesia protestante conservadora y probablemente había escuchado el Evangelio varias veces, pero esa mañana Dios me convenció de mi pecado y de su amor. Y me abrumó, la verdad. Le pedí a Dios que me perdonara y acepté su amor revelado en la cruz de Calvario. ¿Por qué es tan convincente el amor de Dios? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, el amor de Dios nos apremia? Hoy planeamos responder a estas y otras preguntas al escuchar el tercer motivo de nuestra discusión sobre la vida espiritual, el amor de Dios. Bueno, la vida espiritual, un resumen, consiste de 5 motivos que tenemos que entender. Se puede organizarlos en 3 secciones. Las expectativas de Dios, los recursos de Dios y nuestra respuesta. Ya hemos visto la parte de las expectativas, su gloria, que Dios le demos la gloria. Dios espera que le demos gloria. Y también espera santidad, pues Él quiere que nos parezcamos a Él. Dios espera que vivamos vidas separadas, vidas santas. Pero como hemos visto, esto es imposible para nosotros en nuestro estado natural. Dios nunca espera que hagamos algo sin proporcionar recursos, siempre unos recursos. Y el primer recurso es su amor. El amor mostrado en la cruz de Calvario. Bien, pues Dios expresa su amor de muchas maneras. Pero la Escritura enseña que el ápice de su amor se demuestra en la cruz. Así que tratemos de entender mejor el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, pues pensar en abrazar este tema esta mañana me da, la verdad, escalofrío, porque la verdad es que tu amor no se puede medir, no se puede definir en su completo, en lo que es demasiado para un ser humano entender tu amor. Pero ayúdanos a entender lo que tu Biblia habla de Él. Y ayúdanos, Padre, a entender los recursos que nos das por medio de lo que has mostrado a nosotros en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien. Cuando se trata del amor de Dios, estamos hablando del amor ágape. Ágape.
Bien. O agapao en el original. Agapao significa devoción completa. Devoción completa. Así es Dios, es como Dios nos ama. Nos ama con un amor ágape. Dios ama su bienestar sobre el suyo, el darte a su Hijo. Imagínate. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Vamos a analizar esto un poco. Comienza este versículo con Dios, no con nosotros. Es muy importante notar eso. La naturaleza de Dios es el amor, dice 1 de Juan. Dios mismo es amor. Y su actitud básica, fundamental, su actitud lleva un guión, digamos. Es amor santo. Amor santo. Ahora, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Porque de tal manera. Bien, esa frase expresa tanto la forma como el grado de su amor. Se dio al máximo. Cuando Dios terminó de amar, no sobraba nada. Imagínate. Tenemos que contemplar eso. Nos dio su posesión mayor, su hijo, su único hijo. No sobraba nada. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Vale. Alguien que te ama, te da. O sea, el amor ágape define, pues, o sea, más bien tiene en su sentir, en su definición, a dar a otra persona, ayudar a la persona. Pero dio a su Hijo unigénito. Era una demostración inequivocada de su amor. Cuando Nicodemo oyó de esa frase, el Hijo unigénito, su mente volvió a Isaac, pues ahí de Génesis 22. Dios le dijo a Abraham, tu hijo único. Para que todo aquel que cree en Él, bien, una sola demanda Dios da, la creencia. Vamos a hablar más de esto a rato. Y la gente que cree en Él no se pierda. Es decir, que tenga en cuenta que ya estábamos pereciendo. Ya estábamos en el camino de, pues, perecer. Si quiere poner una nota ahí, Juan 3:18, hace claro esto también. No se pierda gente que pone en su fe, que cree en Cristo, el único Hijo unigénito, más que tenga vida eterna. Es interesante esta frase. La palabra eterna es la palabra que Dios usa para sí mismo. ¿Qué es la vida eterna? Es la vida misma de Dios en ti. Otra frase que, pues, la verdad invita la contemplación. Entonces diría el apóstol Pablo, el amor de Dios nos apremia, nos obliga, nos impulsa. Ahora, vamos a estudiar esto un poco más a fondo, porque es tan rico el amor de Dios. Vamos a considerar nuestra situación, nuestra condición antes de conocer a Cristo. Hablar un poco sobre qué pasó en la cruz, qué es la condición requerida para la salvación, y luego considerar qué pasó cuando creíste. Y luego vamos a ver los recursos que nos ha dado, ¿vale? Ok. Nuestra condición. Bien.
no podemos entender cuán malo es el pecado en nuestro estado pecaminoso. No entendemos qué malo es. Solo podemos comenzar a comprender la profundidad del amor de Dios cuando comprenderemos lo que hizo. Y tenemos que entender nuestra condición antes de la cruz, antes de creer. Bueno, bien, pues la palabra, pues, ahí está. Habíamos visto este gráfico antes, pero antes de conocer a Cristo, estuvimos en esta esfera vieja, donde, bueno, hijos como de Adán en el pecado, bajo la ley y la muerte, como describe Romanos 6. Sí. La palabra principal para el pecado en el Nuevo Testamento es hamartia. Hamartia significa errar un tiro. Y se encuentra 227 veces en el Nuevo Testamento. Pero hamartia lleva otra calidad, una calidad doble. No solamente significa errar el tiro. Sin embargo, incluye lo que no hacemos, los pecados de omisión. De omisión. Cosas que debemos haber hecho y no lo hacemos. Bien. Bueno, seguimos errando el tiro y dándole al blanco equivocado. En vez de dar nuestra, pues, depender de Dios, estuvimos dependiendo o del dinero, o de la familia, o de nuestra apariencia, o de nuestra educación, o otra pues característica que llevábamos. Sí. Pero ahora también tenemos que entender que no solamente vivimos en el pecado, sino también no pudimos hacer nada para agradar a Dios. Ese se llama la depravación total. Depravación total. Significa que no se puede hacer nada para complacer a Dios. Nada. Ahora, pudimos hacer ciertas cosas que los humanos vean como, qué bonito. Gracias por dar esta ofrenda o más bien este regalo para ayudar a mi familia o como gente como Madre Teresa, ¿no? Nadie quiere tirar lodo a Madre Teresa, ¿verdad? Y no estoy haciendo esto. Pero yo no conozco su corazón, la verdad. Y Dios, solo Él, sí, sabe y conoce su corazón. A ver, ¿alguien me puede leer Romanos capítulo 3? A ver, Romanos capítulo 3. Los versículos 11 al 18. ¿Ok? Romanos capítulo 3. ¿Quién lo tiene? Ya. Gracias, Lidia. ¿Ya lo tienes? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena esta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuántos justos eran? ¿Habían? ¿Cuántos entendieron el mensaje? ¿Cuántos buscaron a Dios? Bueno, podemos seguir con esta forma de pensar y viendo lo que Pablo escribió. Ese se llama la depravación total. ¿Vale?
significa que no se puede hacer nada para complacer a Dios. El pecado ha corrompido totalmente la mente, el cuerpo y el alma del individuo. ¿Vale? Bien, entonces, pensando en nuestra condición pues original, pecamos porque somos pecadores por naturaleza, hermanos. Estamos completamente descalificados, completamente descalificados. Estábamos en un estado de disgusto con Dios y descalificados completamente, ¿vale? Entonces, bueno, tratando de alcanzar a Dios o hacer cosas de buenas obras o practicar la religiosidad o hacer sacrificios para complacer a Dios, la santidad de Dios dijo que no. Esto no me consta, no puedo aceptar eso en tu condición con el corazón corrompido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuya actitud esencial es amor santo? Viendo nuestra situación del pecado, bueno, bajo la ley, la muerte, o sea, con depravación total, y nosotros en un estado de disgusto, completamente descalificados, inútiles. ¿Qué fue su actitud? Su actitud de amor santo. Pues fue de su amor. Proveyó, bueno, el amor de Dios, pues fue provisto. Porque Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Ves? Entonces, Cristo murió. Era el sustituto por nosotros. ¿Verdad? El sustituto. Dale. Dios proveyó un sustituto. ¿Y qué hizo Dios a través de esta sustitución? Bueno, cubrió la pena de muerte del pecado. Cubrió la culpa del pecado. Nos liberó de nuestro viejo amo, pagando el rescate. Ahora pertenecemos a Él. Estamos exentos de la ira de Dios. Cristo apaciguó. ¿Cómo es? Apaciguó. Gracias. Satisfizo. Gracias. No puedo esperar hasta el cielo donde todos van a hablar inglés, ¿eh? Pero la ira de Dios fue extendido. La ira de Dios ya hacia nosotros fue apaciguado. ¿Sí? Vale. Sí. La humanidad ya no es un enemigo. No es salvo hasta que cree. Pero ahora es capaz de ser salvado. Fíjate. Dios estaba en Cristo reconociendo el mundo consigo mismo. Nuestra batalla diaria terminará en la victoria final. Y no tiene jurisdicción sobre nosotros la ley. Bueno, es lo que pasó en la cruz. Pero ahora, ¿cómo se aplica la obra de Cristo en la cruz a nosotros? ¿Cómo se aplica? Bueno, ¿qué debe pasar? Ahora hablemos del cruce, de la muerte aquí a la vida, ¿verdad? Bien. Estamos en la hoja, pues,
Número 3. Bueno, a ver, quisiera que alguien lea la lectura que se queda aquí en esta cajita. A ver, ¿alguien me puede leer con voz fuerte, de trueno? Sí, por favor. En la página 3, a la derecha. El cuadro, sí. Con, Con voz fuerte de trueno, claro, sin relámpagos. sí. El 30 de junio de 1859, el francés Jean-François Gravelet asombró al mundo cuando cruzó las cataratas del Niágara, utilizando una cuerda de 300 metros de largo. Miles de personas se habían reunido en ambas orillas del río Niágara. A propósito, se tomó su tiempo para lo que él consideraba en privado una tarea fácil. Se detuvo y aún fue capaz de descansar en un punto y quedar separado sobre una pierna durante un tiempo. La travesía duró un poco más de 17 minutos. Después de una pausa, volvió sobre la cuerda mucho más rápidamente. Los testigos se quedaron asombrados y la hazaña fue publicada en América y en Europa. En su camino de vuelta, Gravelet ofreció llevar a un voluntario sobre su espalda, pero no es sorprendente el hecho de que nadie diera un paso hacia adelante. Muchos probablemente creían que podía hacerlo fácilmente, pero nadie estaba dispuesto a confiar en sus habilidades de esta manera. Esta historia ilustra la diferencia entre el creer que uno pueda hacer algo y la fe de confiar activamente en su petición. La fe que salva es la que confía activamente, la que en este ejemplo hubiera tenido alguien que hubiera aceptado subirse a la espalda del equilibrista. La fe que salva depende de Cristo para salvarnos. Confiar en que solo Él nos llevará de la muerte a la vida y en nada más. Ayuda mucho. Es decir, que antes de leer Romanos 5:8, yo era una persona que creía que Cristo podría salvar a alguien. Yo creía en Dios, yo creía en la Trinidad, asistía a la iglesia en mi juventud, fui bautizado como niño, no recuerdo bien, de un mes de edad. Fue confirmado en la iglesia luterana de la buena. Mi hermano es como un obispo en esta iglesia, fíjate nada más ahora. Sin embargo, yo era un protestante perdido, porque no había puesto mi fe, mi creencia, digamos, no estaba dependiendo de Cristo personalmente, no confiando en lo que hizo para mí, para perdonar mis pecados. Eso es muy importante, este punto. Ahí está. Es decir, que creer, un sinónimo de creer es confiar en o depender de. Confiar en o depender de. La creencia bíblica es dependencia activa, es la confianza. Bien, la única condición para la salvación es la creencia. ¿Vale? A ver, ¿dónde estoy? Creer en Él. Juan 3:16. ¿Quién me puede leer Juan 5:24? Juan 5:24. Y mientras que están buscando esto, a favor de estar 20 y 31. ¿Ya? Juan 5:24. ¿Qué dice el texto? En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y bien, que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Por creer. Ahora, 20:31.
¿Quién la tiene? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El verbo activo, creer. El verbo creer aparece 33 veces en el Evangelio de Juan. Es claro, tenemos que creer en Él. Ahora, hemos visto, creo, este pasaje antes, es 1 Corintios 15, obviamente son las palabras de Pablo hablando a los corintios, y dice aquí claro que si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Otra vez, la palabra creer está ahí. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando hablamos de Cristo en este contexto, sobre todo en el primer siglo, durante en la iglesia primitiva, Cristo, pues estamos hablando que tenemos que creer que es Dios. Es Dios. Dios murió por nuestros pecados. Parte número 2 del Evangelio. Cristo es Dios, el Salvador. Murió por nuestros pecados. ¿Cómo sabemos? Bueno, fue sepultado. Y la segunda parte del Evangelio, que resucitó al tercer día. ¿Y cómo sabemos esto? Se apareció a Cefas, después los 12 y hasta 500 personas a la vez, leyendo lo demás de este texto. Eso es lo que tenemos que creer, que Cristo es Dios, que murió por nuestros pecados como sustituto y pues se resucitó de los muertos 3 días más tarde. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que creer. La forma en la cual subimos la espalda de este Juan que cruzó las cataratas de Niágara es, bueno, en este caso es creer, pero tener confianza en Él que nos puede llevar y depender de Él, ni en ninguna otra cosa. Es decir, no debes creer en Cristo más una iglesia. ¿Okay? Siendo parte de esta iglesia, no te hace un cristiano. No soy un coche porque estoy en un garaje. ¿Me explico? O sea, esto no te hace un coche. Lo que te hace cristiano es tu fe en Cristo. Que Él murió por tus pecados y resucitó el tercer día y estás confiando solo en esto. No en tus méritos, no en tus obras, no en Cristo más Buda o Cristo más un amuleto. ¿No? Ahí de donde soy yo, hay gente que llevan una pata de, ¿cómo se llama? Conejo. Pues sí, es como te da suerte. No. Quémalos. No, solo en Cristo. Confía solo en Cristo. Es decir que, bueno, podemos decir mucho más allá, pero una vez estuvimos en Guatemala en 1980. Susan y yo tuvimos el privilegio de irnos con un equipo y nos fuimos a un lugar precioso, se llama Lago Atitlán. Increíble lugar. Allí, por las montañas, había una caverna, ¿no? Donde puedes entrar. Y hubo un brujo ahí trabajando. Y ahí estaba un sinfín de amuletos, de budas, una cruz. O sea, como quisiera cubrir todas las bases. Me explico esta persona. Y hay gente que cuando piensan en Cristo, así tienen en su mente un sinfín de imágenes
y están esperando que a uno de estas le va a salvar. Entonces, es importante también notar, la fe no te salva. Perdón, yo sé que tengo su atención ahora. ¿Dónde están los ancianos? Vale, okay, ahí está. La fe no te salva. Bueno, ¿el Papa tiene fe? Pues sí, yo creo que sí. ¿Los mormones tienen fe? Sí, tienen fe. Tienen fe. O sea, no es, la cuestión es qué es el objeto de su fe. ¿Okay? La fe que te salva es la que pone su fe en Cristo, que es Dios, que murió por tus pecados y resucitó el tercer día. Esa es la fe que te salva. ¿Ves? Entonces, cuidado. Hay gente que piensa que, nada más, hay muchos caminos a Dios, entonces voy a poner mi fe ahí y me va a salvar, espero, el último día. No, hermano. No. Hay que ser claro en eso. Bien, ok. Entonces, a ver. Bueno, ahí vamos. Ahora, quisiera mencionar aquí que tenemos que... sé que hay algo de confusión sobre si debe Cristo ser mi Señor, como tener señorío sobre mi vida para pues aceptarle como mi vida, como mi Salvador personal. Y, pues personalmente yo no tengo esta convicción, no lo veo claramente en las Escrituras. Sé que hay gente que tiene esta posición. Yo creo que sí, Cristo tiene que ser nuestro Señor, pero en el sentido que es Dios. Que es Dios. Esta fue la pregunta en el primer siglo. No era que Cristo era Señor o otra cosa, que era Dios. Entonces, ten cuidado de no agregar nada al Evangelio, ni quitarle nada del Evangelio. La única condición es creer. Vale. Bien. Entonces, ¿qué pasó cuando creíste? Mira, yo puse 16 puntos aquí. Hay 33. Pero mira, entonces hay más que hizo Jesús. Pero ahora mira, cuando puse mi fe en Cristo como mi Salvador personal, ya soy parte del plan eterno de Dios. Él tiene un plan para mí. Él quisiera utilizarme pues, aquí en el mundo y en la eternidad. Soy libre. Me redimió. Soy reconciliado con Dios. Bueno, mis deudas han sido perdonadas. Las pasadas, las presentes y las futuras. Estoy libre de la ley. Soy su hijo. Soy su hijo. Y soy un hijo adoptado. Ahora soy aceptable para Dios. Me declaran justo. Bueno, y puedo leer todo esto. Y la verdad, hermanos, es increíble lo que el Señor hace. Y todo esto no es algo que experimentamos. O sea, no te sientes algo cuando esto pasa. Ahora, sé que a veces hay gente que pone su fe en Cristo Jesús en este momento y la emoción le los llena y luego lloran o tienen, pues, digamos, una reacción, ¿verdad? Mira, pues a pensar que mis pecados fueron perdonados en esto me conmueve. Sin embargo, no es parte de, digamos, tienes que buscar a ver si hay una reacción o que hablan en un idioma extraño o otra cosa. No. Esa es una posición, posición que el Señor nos da. No es una progresión tampoco. Todo esto sucede inmediatamente. Vale. Podemos decir mucho más. Pero ahora aquí en este cuadro abajo, quisiera pedir otro voluntario de leer esto. Gracias, Lidia. Muy amable. Gracias. Ahora, ¿se puede leer esto? Gracias. Lo que importa supremamente, por lo tanto, no es el fin
último análisis el hecho de que conozco a Dios, sino el hecho más grande que lo subyace, el hecho de que me conozca. Estoy grabado en las palmas de sus manos. Nunca estoy solo. Todo mi conocimiento de Él depende de su iniciativa sostenida al conocerlo. Lo conozco porque primero me conoció y me sigue conociendo. Me conoce como un amigo, alguien que me ama, y no hay momento en que su ojo esté fuera de mí, o su atención distraída de mí, y ningún momento en que su ojo esté fuera de mí, o su atención se distraiga de mí, y ningún momento, por lo tanto, cuando su cuidado flaquee. Esto fue por Tozer, dijo esto. A mí me gusta esta frase. Lo más importante es que el hecho de que me conoce. Me conoce. Uf. Wow. Bien, ahora, los recursos. Bien, vamos bien. Ahora, hay varios. Perdón. Okay. Vamos a hablar de la seguridad eterna, el significado y el propósito y la esperanza viva. Estos son los recursos que vienen del hecho que somos sus hijos. Viene porque nos ama, nos ha mostrado el amor y nos ha puesto en una situación especial. Ahora, la primera es que tenemos la seguridad eterna. En pocas palabras, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho que tenemos la salvación eterna? ¿Quién quiere ganar puntos conmigo? ¿Qué significa? Para todo tiempo. Es decir que no podemos perder la salvación. No podemos. La gente que han creído verdaderamente y sinceramente que habían estado confiando en Cristo a salvar sus vidas en nada más, es salvo. Y no se puede perder. Ahora, ¿qué te hace sentir a saber que tu salvación es segura? Piénsalo un momento. ¿Qué te hace sentir? La promesa que nos da de que estará con nosotros todos en nuestra vida. La primera parte. La promesa, sí. Que esto te hace sentir ¿qué? Que va a estar siempre nosotros con Él. Vale. Toda nuestra vida. Muy bien. Pero ¿qué te hace sentir? ¿Qué emoción? Esperanza. ¿Qué más? Seguridad. Sí. Agradecimiento. Oh, wow. ¿Qué más? Tranquilidad. Sí. Paz. Gozo. Ya han tocado todos los que yo he puesto aquí. Bien hecho, clase. Muy bien. Sí, y más, obviamente. Cuando me dio cuenta de esto en mi juventud, estuve como caminando sobre una nube por un buen tiempo. La verdad, hermanos. Cuando uno anda sabiendo que su vida estaba tan llena del pecado, llevando esta carga como un bulto de cemento de los pecados, y que cuando Cristo nos salva y sale este bulto, hombre, qué cosa. Bien, bueno, podemos leer estos textos, pero no vamos a ir en este momento. Los invito a leerlos porque es muy rico. A mí solo quisiera hacer hincapié en el último párrafo aquí, donde dice, bajo seguridad eterna, sin ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Nuestra seguridad eterna ha sido comprada por Cristo, prometido por el Padre y sellada por el Espíritu Santo. ¡Pum! Hecho. Está escrito. Está escrito. Bien. Una pregunta, comentario sobre la seguridad eterna. Sí.
sé que se ha hablado mucho de todo este tema varias veces, pero desde tu punto de vista, ¿cómo podemos estar totalmente seguros de que realmente no nos estamos engañando y estamos depositando nuestra confianza total en Cristo? Y no estamos siendo como ese equilibrista que decimos, sí, sí, creo, pero no me monto encima. Sí, sí, entiendo. Claro. Bueno, en estos momentos, ¿y qué es la pregunta? De cómo podemos estar seguros de eso. Ok. Sí, por leerlo y creerlo, nada más. Pero ¿cómo puedo estar segura yo que realmente estoy creyendo correctamente? Sí, entiendo, pero... Ajá. Yo puedo estar engañándome a mí misma, ¿no? Y decir, sí, creo, como estábamos diciendo, ¿no? Puedo decir que creo, pero en realidad estoy engañándome. Sí, entiendo. Bueno, creo que mucho de esto Esto tiene que ver con la calidad de nuestro entendimiento. Bueno, dice la palabra que el Señor nos da su espíritu, y su espíritu es su testigo que nos dice que somos suyos. Ese es, yo no quisiera indicar otra cosa, la verdad. Es el espíritu trabajando tu corazón y leyendo el texto. Bueno, tú y Dios tienen que trabajar en eso. No puedo garantizarte nada, solo lo que dice la palabra. Ahora, no quiero indicar obras que has hecho, no quiero indicar si has dejado de hablar groserías, no, nada de esto. Es lo que ha pasado en tu corazón, poniendo tu fe en Él y solo en Él. Y que el Espíritu te da este sello, nos habla, nos da la confianza. Ahora, la otra pregunta puede ser, bueno, quizás si no está ahí, esta confianza. Bueno, si no estás confiado en tu salvación, bueno, por cualquier otra cosa, pon tu fe en Cristo en este momento. No estoy diciendo, si eres una hija de Dios, entonces no va a hacerte daño. Ahora, si empiezas a hacer esto cada vez, ahora hablas con tus ancianos de la iglesia para ayudarte. Pero la verdad es que es la palabra de Dios que nos da confianza en esto, hermano. Nada más. ¿Sabe? Yo tenía, después de creer en Cristo, llegué a este punto varias veces. Y lo que a mí me convenció es el hecho que sentí en el momento de poner mi fe en Cristo, mis pecados fueron perdonados. ¿Sí? Y yo, cuando tenía dudas en el primer año de mi fe nueva, recordé este punto, como me dio una seguridad que Dios me perdonó mis pecados. Y recuerdo, esta obra del Espíritu en mi corazón. No sé. Es un ejemplo de lo que puede pasar. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, Don. Me permite, quería añadir sobre esto que la expresión de Jesús, mis ovejas conocen mi voz, quizás sea la clave para que nosotros tengamos el regalo de Dios, o no sé si añadir un desarrollo de confianza durante nuestra vida en distinguir la voz de Dios de las demás voces. Sí. Porque la Escritura nos dice que confiemos en nuestra salvación. Y ella comenta si no nos engañamos a nosotros mismos. Pero creo que la voz que nos dice que estamos creyendo en una fe bien fundada es una voz auténtica, que lo sentimos en nuestro interior, es algo sobrenatural. Pero las demás voces no solo difieren de esto, sino que nos quieren llevar por caminos distintos. De acuerdo. Creo que es muy común, después de conocer a Cristo, la gente tiene dudas después, es muy común. Por eso, esa es una de las doctrinas muy importantes que debemos estudiar después de conocer a Cristo. Muy importante.
Y bueno, mucha gente no puede creer que Dios podría haber perdonado su pasado, por ejemplo, ¿no? Y a veces cuesta tiempo. Bien, ahora, gracias por la pregunta y por la valentía de hacerlo. Ahora, la segunda, no solamente nos da seguridad eterna, pero también significado y propósito. Me gustaría resumir esto en una palabra, pues la identidad. La identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Bueno, acabamos de hablar de 16 puntos en la página 4. Esa es nuestra identidad. Soy hijo de Dios. Soy redimido. Soy libre. Pues tengo acceso a Dios. Ya no tengo pues la esfera, bueno, no vivo en esta esfera antigua. Es nuestra identidad. A ver, perdón. No sé qué pasa aquí. Ok, vale. Ok. Para el Padre, somos sus hijos. Para el Padre, mira las relaciones que ahora tenemos. Para su Hijo, somos su novia. Es decir, que nos valora. Siendo su Hijo, Él nos posee. Pertenecemos a Él. Pero para su Hijo somos su novia, parte de ella. Y para el Espíritu Santo somos sus instrumentos. Nos utiliza. Ahora, el párrafo que sigue es importante. Si tienes la costumbre de poner círculos o marcas en las hojas, ponlo en este párrafo. O una estrella, bueno, que comienza con la búsqueda. En la página 4. La búsqueda del significado. A ver, Jorge, ¿me puedes leer este párrafo, por favor? La búsqueda del significado personal no tiene sentido para el creyente, ya que somos aceptados por Dios. Tratar de llegar a ser importantes es motivada por la carne y muestra la inmadurez. Nunca serás importante si estás tratando de llegar a ser importante. En su lugar, busquemos lo que es bíblico, es decir, tratamos de ser útiles y fructíferos para el Maestro. Esto debe ser donde debemos poner nuestra energía. ¿Ok? Ahora, hermanos, si nuestra identidad está arraigada en Cristo, ¿cuáles son los beneficios o implicaciones para nuestra vida? Si nuestras vidas están, pues digamos, nuestra identidad, está arraigada en Cristo, ¿cuáles son los beneficios? Dame un beneficio. Libertad. ¿En qué sentido? Y que ya no estoy atado a tener que seguir pecando. Ok, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Libertad en qué otras maneras? Me gusta esta palabra, libertad. Si nuestra identidad está en Cristo y la cruz del Calvario, ¿qué beneficio nos da en cuanto a, digamos, nuestro significado y propósito? Que no estamos atados a agradar al mundo, sino a Cristo. Muy bien. ¿Y cómo agradamos? Agradamos, gracias. Ahora tiene su detención, ¿verdad? Agradamos al mundo. ¿Cómo lo hacemos normalmente en la casa? Pecando. Sí, es general, pero algo específico. ¿Qué haces? ¿Qué tratamos de hacer para hacer a la gente del mundo vernos como tenemos significado?
somos significantes. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué tratamos de hacer? Tratar de buscarle Aceptación. Aceptación, buscamos aceptación, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Sí. Si quieres ser aceptado, Bueno, si yo quisiera ser, bueno, si quiero, digamos, impresionar, bueno, digamos, el anciano de la iglesia, voy a decirle que, mira, no he faltado mi tiempo devocional por un mes. ¿Verdad? O si quieres impresionar un colega de clase, bueno, ¿qué haces? Piénsalo. En el trabajo, ¿qué estamos tratando de lograr? ¿Cuánto tiempo podemos en nuestra apariencia o lograr diplomas, colectar, estudiar, ¿no? Hacernos ver grandes en el mundo? O sea, yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, siempre estamos pensando en lo que los demás piensan. Y nuestra identidad en Cristo nos hace libre de esto. Eso es muy importante. Muy importante. Sí. Agradar antes a los hombres que a Dios. Sí. Sí. Exacto, y hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras. Y bueno, ahora vamos a terminar con la última. Bueno, el último recurso, no solamente la seguridad eterna y el significado y propósito, sino también la esperanza viva. Bueno, Pedro, el apóstol Pedro, estoy aquí en la parte, aquí a fondo de página 4, dice que Cristo nos da una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos. Esta herencia es nuestra esperanza, una esperanza viva, dice el texto. Viva. Vale. Entonces, nuestra herencia es Cristo mismo, Jesús mismo, y todas las bendiciones que nos ha prometido. Las promesas de nuestra herencia está basado en su regreso. Incluyen esta clave acontecimiento futuro, el regreso de Cristo. Pero nos prometa en este momento la resurrección, una resurrección. Recibiremos un nuevo cuerpo corporal, un cuerpo como Cristo posee. Eso va a pasar cuando Cristo regrese. También un reino, promete un reino. En Hechos 28, mientras Pablo estaba encarcelado, él enseñó sobre el reino que iba a venir. Todas estas promesas están entrelazadas con el reino, motivos pecaminosos. Vamos a también recibir la justicia, una justicia completa. Eso significa realmente ser justo. El pecado no será más. No más peleas con nuestra carne sin pensamientos pecaminosos, sin motivos pecaminosos. También la gloria, eso es increíble, la gloria que nos ha prometido. Escribió Pablo en Romanos 8 que nuestros sufrimientos actuales no valen la pena comparar con la gloria que se revela en nosotros. Un día viene, hermanos, que ni podemos describir la gloria que viene.
también, y para terminar, la vida eterna. Es la verdad, constelación de promesas que el Señor nos ha dado que va a pasar en el momento que Él regrese. La venida de Cristo es en medio por el cual todo se logrará y todo se manifestará cuando aparezca. Así que la venida de Cristo es la bendita esperanza. Ok, bien. Bueno, podemos hablar mucho más sobre estos temas, pero quisiera terminar con una anécdota. Dice, la estrella de televisión norteamericana, Larry King, está obsesionada con la muerte. Cuando muera, el señor King, que tiene 84 años, ha dicho que ha dispuesto que su cuerpo se congele y luego se descongela cuando los investigadores descubren una cura para la causa de su muerte. King dice que al menos él sabe que morirá con una pizca de esperanza. Según este personaje no religioso, otras personas no tienen esperanza. Hablando humanamente, él tiene razón. Pero agregando 2 palabras a esta declaración, se hace bíblico. Otras personas no hay esperanza, sino Cristo. Es la única esperanza que tenemos. Entonces, bueno, pues como hemos visto, el amor de Cristo mostrado en la cruz de Calvario nos trae seguridad eterna, significado y propósito y esperanza viva. Que el Señor nos ayude a aplicar eso en nuestras vidas. Padre, gracias por el amor que nos has mostrado en la cruz de Calvario. Y gracias por estos recursos que, la verdad, tenemos que abrazar y contemplar. Bendice nuestras vidas espirituales para que muestran seguridad, también significado en Cristo y también esperanza. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Gracias.